Pues estamos ya. ¿Qué tal? Muy buenos días. Recinto de la Feria Itinerante del Libro Migrante en su segunda edición. Soy Iván Vergara. Es un enorme placer estar aquí esta mañana con esta presentación, con estos perros habitados por las voces del desierto. Creo que hoy me encanta verles aquí. Estamos transmitiendo también por internet para la plataforma Placa, para la editorial Ultramarina Cartonera y Digital. Creo que estamos a punto de tener hoy un evento tremendamente especial, ¿no? Es un proyecto que de alguna manera ve luz a finales del año pasado, la antología de los perros habitados, en su versión mexicana, porque esta antología tiene otras versiones en América. Ultramarina tiene la enorme honor, ¿no?, de poderlo publicar aquí. De mi parte, quizá antes de pasar la voz a los protagonistas, ¿no?, de este encuentro, que es Sofía Sánchez y el maestro Bruno Montané, que no sabe, Bruno, el gusto que me da estar aquí compartiendo espacio con él. No sé, quería pensar, quizá el spoiler que les tengo que decir, lo estábamos hablando con Sofía hace rato. Imagínense que ustedes son como super fans de Pink Floyd, ¿no? Y han crecido todo el tiempo escuchando a los Pink Floyd, y de repente se meten en una actividad musical y de repente empiezan a hacer actividades y en el momento, ¡pum!, tienes a Pink Floyd aquí al lado, ¿no? Tienen a alguien que admiran, que admiran profundamente, personas que son parte de la historia poética del mundo hispano y del mundo internacional, definitivamente. Perdona, Iván, yo era de Jimi Hendrix. ¿A Jimmy? Imagínense que son fans de Jimi Hendrix, güey. Sí, demasiado pijos De los Experience. ¿No te gusta Pink Floyd? Está bien, pero… ¿Los Yes? ¿Genesis? Bueno, motivos económicos, el espectral imperialismo. A Chile llegaron primero los discos de Jimi Hendrix. Los de Pink Floyd los llevaban los chicos pijos locales. Ole. Y no tenía muchas relaciones con ellos. En fin, sigamos. Vale, sí, imagínense que son súper fan de Jimi Hendrix. Pues esas historias pasaron, ¿saben? Nosotros, o vamos a hacerlo de otra manera. Imagínense que ustedes son unos inmigrantes que llegan a un país y de repente se ponen en contacto con los poetas de su edad y empiezan a hacer alguna actividad y empiezan a preguntar, oye, ¿aquí qué se hace de poesía, no? ¿Qué hay de poesía aquí? Y se dan cuenta que hay unos páramos gigantescos, pero no solamente porque no haya actividad, sino porque a lo mejor esa actividad no está reservada para ustedes porque son inmigrantes y porque vienen de fuera y porque probablemente no sean del centro, probablemente ustedes no nacieron en el centro o no son parte de esa centrificación, ¿no?, que está siempre copada por las personas que no sueltan, que no abren puertas. Imagínense que entonces lo que ustedes hacen es crear una resistencia a partir de lecturas, a partir de encuentros. De esas lecturas surgen festivales, surgen recitales. Pues eso que seguramente ustedes que están acá abajo se vean reflejados, es una experiencia que nos pasó a la plataforma Placa hace 19 años, pero que venía reforzada por una idea, una lectura de una novela que cuando la leímos, Los Detectives Salvajes, nos enloqueció. Y pensamos hace 19 años en Sevilla, oye, ¿por qué no hacemos algo en esta ciudad? Y de repente, ese mundo que se encuentra en la novela, descubrimos en algún momento que todo había sido parte de una verdad. Esta novela es una ficción. La verdad siempre sobrepasa estas cosas, siempre va mucho más allá, es mucho más compleja, nos abarca de alguna manera hasta este momento, pero es difícil contarla. Sobre todo si esas personas están lejos y sobre todo esas personas ya no están. Entonces tú empiezas a tener como grandes vacíos, pero empiezas a llenarlo con tu trabajo y empiezas a darte cuenta y con el camino rodando te vas encontrando con personas que te empiezan a conectar con esas generaciones anteriores y de repente, ¡pum!, tenemos un contacto con este grupo que en la novela se llamaba Real Visceralistas, en la vida real fue el grupo de los poetas infrarrealistas. Para nosotros, motivados por la poesía, por esta gran poesía que venía de las vanguardias americanas. Ustedes imagínense el primer Chilango Andaluz, que es este festival que hicimos entre México y España, que en este momento es el festival de poesía más longevo entre las dos naciones, hecho por inmigrantes en una ciudad como Sevilla. O sea, eso suena como a extraterrestres, pues es un lugar que se acopló muy bien para que nosotros pudiéramos crear estos espacios. Una cosa muy interesante que nos ha llevado hasta esto es, después de las noches de recital, yo me acuerdo que salíamos a las 11, 12 de la noche del Perro Andaluz, del Bar Bahía, y nos poníamos a leer
estos poemas en las calles de Sevilla. Y estábamos pensando, es que probablemente por primera vez están escuchando estos poemas en voz alta. Nos hacemos borrachísimos, súper fumados y con esa energía de lo que era estar creando una red de poetas jóvenes, motivados por inmigrantes, pero siempre contando con la complicidad de la gente local, la gente de Sevilla. Entonces, 19 años después, estamos aquí frente a ustedes con un proyecto que llega a 20 ediciones este año, con la maravilla de haber creado una red que se extiende. No se puede ver, pero es impresionante este puente que se ha creado. Y ahora, después de conocer a Rubén Medina, Rubén Medina, que fue uno de los fundadores del infrarrealismo, le hemos podido publicar un libro que se llama Los Perdidos, The Lost Ones, un libro trilingüe. Hemos tenido la oportunidad de publicar a uno de los protagonistas de esta novela, uno de los fundadores también del movimiento infrarrealista, que es Mario Santiago Papasquiaro, y de repente Sofía y yo, que somos parte de este colectivo, se lo preguntamos a Rubén, ¿te acuerdas? Oye, pero además como muy nerviosos, ¿saben? Porque nosotros somos grandes admiradores y creo que como creadores poéticos, como poetas, nosotros vemos aquí a nuestros maestros y es a donde queremos caminar, son nuestros referentes, ¿no? Entonces, a tu maestro, ¿cómo le dices? Oye, maestro, ¿cómo será posible? ¿Será posible que pudiéramos este proyecto ultramarina que tiene enormes carencias? ¿Habría chance de hacer esto? ¿Te acuerdas, no, Sofía? No. Es que miren, lo que pasa con Iván es que es un cuentero y cantinflea tan bonito que vamos a seguir escuchando, pero yo no me acuerdo de eso, la verdad. Yo terminé, ya pasé la revista, ya pasé la palabra. ¿Sí? ¿Ya pasaste sí, la ahora palabra? estoy pasando la palabra, de hecho, a Sofía Sánchez. Bueno, muchas gracias, Iván, el editor de esta edición española de Los Perros. Un aplauso para el Iván. Que miren, viene sudando, cargando un chingo de libros bien pesados. Gracias. Nosotros ya nos pusimos de acuerdo, Bruno Montané, de quien ahorita les voy a platicar un poquito más, pero nos pusimos de acuerdo para empezar diferente. Y es que usualmente en las presentaciones empiezan la introducción, las semblanzas, la parte teórica, que también vamos a pasar por ahí, las preguntas, porque queremos dialogar, y también si ustedes quieren preguntar algo, queremos abrirnos al diálogo, pero queremos empezar con las palabras de, para mí, fíjense, yo conocí al infrarrealismo por Mario Santiago Papasquiaro, y no es la entrada usual. Usualmente, por los detectives salvajes, mucha gente se acerca al infrarrealismo, que en realidad es la ficcionalización, pues, de un grupo que sí que existe, y aquí está Bruno para dar testimonio de eso. Y vamos a empezar con un poema que vamos a leer de Mario Santiago Papasquiaro. Tenemos ganas de leer poesía. Sí, tenemos ganas de leer poesía, porque usualmente se deja para el final. Y dice así. Hasta me dan ganas de pararme. ¿Puedo? Claro. Es que yo siento como que vibro más paradita. Va. Callejón sin salida. Callejón sin salida, ayúdanos a ensanchar nuestros destinos. Tú tan ninguneado, cueva, desierto, metrópoli filosa, árida ranchería, témpano cortante, puente dilatado por un gas que de repente pulveriza los inencontrables tréboles de 4 hojas que oxigenan, alimentan, prestan sus alas a tus pulmones heridos, a las pezuñas de canguro con que avanzan tus orillas. Callejón sin salida, tablita pirata, salto de tigre, transpiración entre la neblina, LSD escurridizo, rostro en el que vemos beber, chupar su fuerza a las especies más nómadas de nuestros árboles de fuego. Callejón sin salida, voz de los inquietos, canción de los difíciles, biombo de cerezos que escogen para sus muecas los travestis, inyección de basta, papiro de signos al que solo los imbéciles son capaces de no entregar su vista, cuna de motines, incubadora de orgasmos, hamaca carnívora en la que medito los jugos de jazz, con los que saldré más fresco, más brillante de mis próximos incendios. Aparentemente tú has decidido darnos la espalda, acordonarnos los músculos del cuello, triturarnos los fusiles,
jugar con nosotros al festín de los fantasmas. Pero lo cierto en este crucigrama de barricadas temblonas, camas descendidas, citas inciertas con lo desconocido intrauterino. Pero lo cierto en este crucigrama es que la lengua del poeta te visita. El sudor del guerrillero penetra en ti hasta los ojos. Los fetos electrizados del deseo, aún insatisfecho, bailan con sus vértebras, forjan tus flautines, prenden sus inciensos en tu pelvis. Continúa. Sigue. Mientras tú les sonríes, les conversas, les regalas gasolina, soma vibrátil, dentaduras trepadoras que arrancas de ti mismo. Y ya puedes considerarte socio, cómplice, infrarrealista, hermanito nuestro. Crucemos cojos, desgreñados o cantando los gises polvorientos de esta raya. Callejón sin salida, autostop que me doy a mí mismo. Tu muslo izquierdo, enfermedad. Tu muslo derecho, medicina. A la hora en que cierran sus taquillas los centros nocturnos y los circos, en el momento en que se desmaya la venta de aspirinas, consoladores, hexametros famosos. Es que tú apareces en vías de tatuarnos bajo la piel el rasguño primero de nuestro más obsesivo autorretrato. Y ya hasta te silbamos entre sueños. Y preferimos salir contigo y con 0 pasaportes a estas calles, bulevares de moho, pasadizos lechosos, vías directas a la hemorragia ámbar. Callejón sin salida, dinos con un ojo, reileteando una pestaña, hacia dónde disparar suave, febrilmente, nuestra última mirada picayelo, nuestros últimos cartuchos, remolinos de clara vida y fresco semen. Para la normalidad estamos muertos, para la logística militar no existimos, para las gélidas aguas del cálculo bursátil, nuestras escamas, nuestras hélices son encías fantasmagóricas, coágulos irresistibles de un resplandor que nos pretenden negar a escopetazos. Pero tú bien sabes que muy dentro de ti acariciamos, probamos tu bocado, rajamos para siempre las alfombras sin luz propia del horóscopo. Callejón sin salida, callejón de muer-vida, socio, cómplice, infrarrealista hermano nuestro. Mario Santiago Papasquiaro vive. Sí. Qué bonito. Qué emoción. Qué emoción leer con la magnífica Sofía Sánchez, anotadora de esta edición. Pequeña nota comercial, pero anticapitalista. El libro está en la parada de Ultramarinas, que ahora no estás atendiendo. Vete ya. Y también, bueno, en la órbita, en el aura, en el abrazo infrarrealista, la editorial Ediciones Sin Fin, que está atendiendo la compañera Ana María Chagra. Felicitamos en su cumpleaños Está haciendo también. manitas. En su cumpleaños. Por favor. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Deseamos todos cumpleaños feliz. Bueno, Ediciones Sin Fin ha editado muchos de los infrarrealistas
que para los bolañanos, hay alguno por aquí, pues fueron personas de carne y hueso que tuvieron su propia vida, no solo espléndidos y espectrales personajes de Bolaño, ¿no? De la magnífica Detectives Salvajes. Pues eso, si tienen interés, ojalá lo tengan. Hemos editado a Darío Galicia, a Mara La Rosa, a Mario Santiago, por supuesto que es nuestro faro en la oscuridad imperante. Seguro que me olvido de alguien más y Ana María me pegará la bronca, pero en fin. Cuauhtémoc Méndez, el asambleísta, y eso. Y ojalá tengan curiosidad y se interesen por... Bueno, y seguimos. Yo les quiero presentar un poquito más a Bruno, pues porque también se acostumbra y porque creo que es importante. Bueno, para los que no lo conozcan, Bruno Montané nació en Valparaíso de Chile en 1957 y residió en México entre 1974 y 1976, ¿es correcto? Así es. Perfecto. Donde fundó junto a Mario Santiago, Roberto Bolaño y una veintena de poetas el movimiento poético infrarrealista. Disculpa, a esa edad, es decir, de los 17 a los 19, cada año vale por 5, ¿no? Sí, entonces fue una década. Ha publicado, por si les interesa también, y que recomiendo muchísimo su obra poética, El Icón en 1987, Cuenta en 1998, El Maletín de Stevenson, que me encanta, en 2002 y en 2012, El Cielo de los Topos en 2002, Mapas de Bolsillo y 77 Poems, traducido al catalán y alemán. Ha sido incluido en diversas antologías. Me voy a saltar los países un chingo: México, Chile, Francia, España, etc. Revista de Bellas Artes también, Bert Trepat, y obviamente yo quiero hablar un poquito de Correspondencia Infra, que es pues la revista que se publica en el 77, que Peguero y Rubén Medina editan con textos de todos los infrarrealistas, y que es un documento importantísimo para el movimiento porque pues guarda todos esos primeros, los manifiestos, el manifiesto de Bolaño, el manifiesto de Mario Santiago. Y bueno, también ahí se recogen pues los nombres de los que estaban activos, ¿verdad? Y de los que luego también ya no estuvieron tan activos, que también igual de eso da para un café más tarde. Pero ahorita nos vamos a centrar en los que sí. Y también está la revista Rambó vuelve a casa, que también me interesa hablar, porque esa revista ya se publica aquí en Barcelona, sí, por ti y por Roberto, y en la que hablan o tienen un manifiesto donde hablan de Hora Cero, que también son hermanitos, ¿no? de los infras. También quiero hablar de esa relación. Sí, exacto. Y ya está. Y ahí lo dejo, la semblanza. Sí, y te voy a preguntar cositas, porque queríamos hacerlo así dialógico. Entonces, esa va a ser la primera pregunta. Sí, ahí lo dejo caer. Y es precisamente la relación Hora Cero infrarrealismo, lo que tú nos quieras comentar, porque me parece un movimiento... Y lo que me acuerdo. Sí, lo que tú quieras. Me parece un movimiento que a mí, por lo menos, me tiene fascinada, ¿no? Me tiene fascinada pues por sus maravillosos poetas, entre ellos Carmen Ollé, que también ahí tienen Las Noches de Adrenalina, Ediciones Sin Fin, tiene publicada ese libro que me parece también muy, muy importante, ¿no? Para la poesía latinoamericana, y las horacerianas, ¿no? Que de hecho las horacerianas son incluidas, hay una perspectiva feminista de Hora Cero. Quiero saber si hay una perspectiva feminista en el infrarrealismo. También, pregunta incómoda, ahí la dejo. No, pregunta estupenda. Y Hora Cero, todas las preguntas Hora Cero, estupendas, infrarrealismo incómodas. y feminismo en el infrarrealismo. Ahí lo dejo, esa es la primera como tema. Más que pregunta, tema. En la primera, ¿relación? No hay una segunda. No, vamos por pasos, ¿no? Si me dices la segunda, se me olvida la primera. Sí, ya. ahí vamos por pasos. Además no son muchas preguntas. Ya las platicamos en el una café. Una confesión etaria. A
ver, creo que hay que hablar de un viaje primero, porque hay un viaje, hay, digamos, una tercera persona en principio que en este itinerario, digamos, es periférica, pero a su vez, de modo diferido y cariñosamente espectral, es fundamental en el nexo hora cero infrarrealismo. ¿Puedo adivinar? Diana Es- Vélez. Exacto. Te sabes la lección mejor que yo. Bueno, Diana Velesi, también editada en Ediciones Sin Fin, con Carmen Ollé, hace un viaje en los años finales, no, comienzo de los 70, ¿no? Creo que el 71, 72. Desde Buenos Aires hasta México, pero hace una parada vital bastante larga en Lima y ahí se codea comparte con los poetas del movimiento Hora Cero, que ya tenían una trayectoria en buena parte ya de los años 60. Y bueno, y ella mete los libros de los horacinianos en su mochila, llega a México y ahí comparte con Mario Santiago, con Roberto Bolaño. De hecho, Diana estuvo invitada a vivir en la casa de Roberto, pero invitada por la madre de Roberto, Victoria Ábalos. Inciso para biografistas futuros. La madre de Roberto era una persona entrañable, brillantísima, con un humor, pero que ha dejado su huella en la prosa de su hijo. Bueno, llega a México con los libros y ahí pues hay una lectura muy viva de todo eso. Entonces se los pasan los libros entre ellos y leen realmente con mucha pasión la poética horaceriana. Contestada la primera parte de la... Ahora... Vale, y luego la otra, pues sí, claro. Dicho desde un punto de vista de un adolescente, pues hay pocas chavas, decía yo. Es decir, bueno, se dio esa paradoja, ¿no? Y más en aquellos años, es decir, ahora las mujeres están escribiendo muchísimo más. Y entonces, si escribían, pues estaban guardadas bajo las piedras del mundo, siempre injustificadamente y eso. A ver, estaban las poetas Mara La Rosa y Pita, Guadalupe Ochoa, que eran las dos. Y luego periféricamente se fueron acercando Vera, Claudia Kerik, que es una académica y que también ha estado, digamos, reivindicando parte de su trayectoria en el movimiento infrarrealista. Y ahora estás tú, como defensora de todo esto. Bueno, el infrarrealismo no da condecoraciones, no es ninguna institución siniestra. Yo te doy las gracias simplemente. Ay, qué lindo, pero muy agradecida yo también por eso. Y yo tenía por ahí algunas como palabras clave que me gustaría rescatar. Y a mí me parece que con el infrarrealismo ocurre lo que ocurre siempre, o no siempre, pero que vemos, ¿no? Ese fenómeno de una violencia epistémica, que surgen siempre las escrituras periféricas, las escrituras que no están en el centro. Y yo hablo, y también habla de eso Rubén, que es este tema de casi como darle la vuelta, ¿no? Yo veo como que el Estado, bueno, no sé si el Estado, la academia, todo lo que es el centro,
el mercado, porque también queríamos hablar, y yo quería tocar esa pregunta y hablar del mercado editorial, y cómo un poco lo que se quiere poner a través de esta antología es hablar desde una especie como de matria, ¿no? Pasar de una patria literaria y para mí el infrarrealismo puede verse desde esa otra perspectiva. ¿Por qué una matria? Pues porque ha sido, y ya me lo dirás tú si fue o no fue así, totalmente Bueno, negada bueno, no negada solamente, sino que también muchos de los miembros de los infras sufrieron ese, no, o sea, eres infra, no te publicamos, ¿pero por qué? Ah, bueno, pues porque ustedes no respetan a las figuras de poder o no respetaban a estos poetas que estaban en el centro y que tenían un papel más político que poético, ¿no? Entonces hay una deuda. Pendejos y revoltosos. Sí, pero hay una deuda porque al final aquí está la poesía, ¿no? Bueno, Eran poetas. o sea que personas jóvenes como tú hayan, digamos, tomado el relevo en sabiendo interpretar la sensibilidad que propuso el infrarrealismo, eso, digamos, es el triunfo subterráneo, digamos, ¿no? Del esfuerzo del sueño espectral del infrarrealismo, ¿no? Tengo entendido que en México hay poetas jóvenes que se autodenominan infrarrealistas que no son conocidos por los infrarrealistas viejos, ¿no? Son por los grandes carcamales infrarrealistas, los históricos, ¿no? Ese es un triunfo, ¿no? Bueno, triunfo también es una palabra un poquito cuestionable, ¿no? Sí, ya. Sí. Bueno, Bueno, y el camino, la lucha constante. toda una generación. Estoy muy panfletario, ¿no? Sí. ¿O qué? No, toda una generación que se vio influida y muchas generaciones. Yo pienso, por ejemplo, que yo empecé leyendo a un poeta mexicano que es de la generación como de los 80s, que es Jacques Melchi, que tenía muchísima influencia infra. Pero claro, yo lo leí, a mí me voló la cabeza y luego dije, espérate. Cuando ya llegué a Mario dije, cuando ya llegué a la raíz. Y luego, evidentemente, y aquí una pregunta, ¿cuáles son los referentes, aparte de Hora Cero, para, ya no voy a decir para los infras, pero por ejemplo para ti? Digo, te tenemos aquí a ti, a Bruno, cuando estás en esa edad, ¿qué es lo que más te mueve? ¿Te mueve Hora Cero o te mueven otras lecturas? Eso me interesaría, tus Bueno, referencias. yo de adolescente ya temprano había leído la poesía francesa, Rimbaud y cosas, por cierto, muy malas traducciones argentinas de aquel tiempo, pero que, bueno, te volaban la cabeza, como se dice aquí ahora, eran enormemente, o sea, bueno, te encendían la pasión sobre un cierto modo de ver la poesía, ¿no? Y bueno, y estamos hablando del infrarrealismo, pues haber sido amigo de los infrarrealistas. El infrarrealismo tenía la inspiración de, digamos, el vital de sentirte poeta, ¿no? Y que era lo importante. Probaras o no que hubieras escrito algo. Es decir, estar en la poética vital, ¿no? Pero también había mucho intercambio de lo que se escribía, ¿no? Y, por ejemplo, poemas como consejos de un discípulo de Marx a un fanático de Heidegger, un poema muy largo de Mario Santiago, fue importantísimo para mí, ¿no? Es decir, hostia, así se puede también escribir, ¿no? Y bueno, claro, ya había leído el surrealismo, habíamos leído el surrealismo. Bueno, para ti que eres una estudiosa de Mario Santiago primero que nada, era respecto a la experiencia de la lectura. Él leía muy bien en inglés y también era un loquísimo y muy libre traductor de poesía
inglesa, normalmente norteamericana, y muy, o sea, poesía incluso ya posterior al periodo beatnik. Por ejemplo, Frank O'Hara, Robert Creeley, etc. Oden, en fin. Incluso hay por ahí algún epígrafe de Mario que se supone es una traducción, ahora no recuerdo el poeta, pues todavía estamos intentando descubrir si realmente es una traducción o que se lo inventó. O sea, se daba esa libertad, ¿no? No acabo de redondear el final de tu pregunta. Importa. Imagínate. Todo Ya importa. leímos el poema del Callejón sin salida. Es que en realidad eso es todo, ¿no? Así Bueno, que esto, claro, en el hilo digamos, de las influencias y tal. Sí, por supuesto, claro. Bueno, digamos, estás en México y si no entiendes qué pasó ahí en aquella época de la revolución y aquellos señores tan locos que estuvieron con la revolución, y aunque luego terminaron muchos de funcionarios, peculiaridad muy mexicana, pero hay que comer y seguirse peleando. Bueno, hablemos de la antología. sí. Queríamos hablar de otro tema porque yo creo que ya vamos llegando al final y esto es muy importante. Y creo que estamos preparados también o encaminándonos para Bolaño, para ese poema que quieres leer. Y hay un tema que es el tema de, hay una peculiaridad de esta antología que es pues clave, ¿no? Que es testamento, bueno, testamento suena muy fuerte, sino un gran testimonio, ¿no? De lo que es el infrarrealismo, y es que los poemas de Roberto Bolaño, si ustedes adquieren la antología, verán que están en blanco, y es porque pues hay un lío ahí tremendo también con lo que es el mercado editorial, y meses, ¿no? De estar intentando dialogar, acercarnos, como me imagino que les pasó a los editores también, porque este libro ya se editó también en México, Perú, Chile y México, ¿no? 2014, 2016, etc. Entonces, se quedan, ¿no? Como una ventana, se quedan vacíos. Hablar de Aclárame, yo tendría que saberlo, pero confieso que no, si lo supe y ya no lo recuerdo. ¿Es la tercera? No, es la cuarta. Es la cuarta. Es la cuarta edición. Pero sin permiso. Sin permiso. Sí. Muy a la mexicana. Como decía Mario, sin permiso de la policía. Felices, sin permiso de la policía, así somos. Literal. Oigan, si quieren leer un poemita, unos poemas antes de terminar, porque nos quedan menos de 10 minutos y vamos a darle alguno, ¿no? ¿Cuál quieres leerte tú, Bruno? ¿Cómo? ¿Cuáles poemas son los que tú quieras leer? Sí, a ver, a mí me gustaría que la nota de la edición que ha hecho Sofía es muy buena. Y ya hay un yo, no mejor, bueno, vale, sí, a ver. Sí. Es como un pequeño, iba a decir brebaje, si quieren también. No, es como un brevario de los poetas, de los que están aquí, de todas las poetas, de los infras. Sí, bueno, Sofía menciona cada uno de los poetas y, bueno, media línea, pero muy ajustada muy acertada, sí, sobre la poética de cada uno. Bueno, leo todo el párrafo. Y cuando nos pregunten quiénes son nuestros referentes, no tendremos empacho en decir que la furiosa y corpórea estela de Mario Santiago, el corazón wixárika de Eduardo Guzmán Chávez, la musicalidad de Rafael Catana, el ecopoema de Mara La Rosa, la destirrealización, Dios mío, y transmisionalidad en Spanglish de Rubén Medina, el potente rayo feminista de Pita Ochoa, la exactitud de Pedro Damián, el gancho al corazón de Edgar Jarry Artaud, la lucha de clases en los poemas de Cuauhtémoc Méndez, el filo de los colmillos de Ramón Méndez, la libertad de Óscar Altamirano,
el caudal cinemático de Mario Raúl Guzmán, la intertextualidad sagrada de Claudia Kerik, los intersticios cotidianos de Peguero, el misterioso pictórico de Víctor Monjarás Ruiz, los poemas esculturas de Piel Divina, la breve certeza como un reloj de Bruno Montané, la humedad de las pestañas de Juan Esteban Harrington, la polifonía fragmentaria de Rosas Ribeiro y el cuadro en blanco, Siempre en la ventana, de Roberto Bolaño. Me pusiste como relojero, Dios mío. Bueno, breve anuncio. Yo como una fan que lo llevó muy lejos, me dediqué por 6 años a hacer pues un muy sentido y de corazón una tesis doctoral que está en línea, gratis por si quieren ojearla digitalmente, que se llama el infrarrealismo mexicano, el desplazamiento de la conciencia de la poesía de Mario Santiago Papasquiaro. Entonces, por ahí si quieren echarse unas paginitas de… La verdad, fueron las noches de insomnio más chingonas que he tenido en mi vida y eso nunca va a volver. Y fueron 6 años de leer mi poesía favorita. Y me dieron un título por eso, Travesura Realizada, chicos. ¿Y aquí estás? Neta, ¿Y aquí Travesura estás? Realizada. Y eso, para que la consulten, porque para eso está, no es otra cosa, para consultar. Bravo, Sofía. Sí, La hiciste. gracias. La hicimos. Bueno, leeré el poema El burro, del cual no está el texto en la antología, aunque sí el título, y luego, si tenéis preguntas, comentarios o protestas incluso, si queréis. O canciones y pataleo, o el chucu chucu, como decía la compañera antes. El burro. A veces sueño que Mario Santiago viene a buscarme con su moto negra y dejamos atrás la ciudad y a medida que las luces van desapareciendo, Mario Santiago me dice que se trata de una moto robada, la última moto robada para viajar por las pobres tierras del norte, en dirección a Texas, persiguiendo un sueño innombrable, inclasificable, el sueño de nuestra juventud, es decir, el sueño más valiente de todos nuestros sueños. Y de tal manera, ¿cómo negarme a montar la veloz moto negra del norte y salir rajados por aquellos caminos que antaño recorrieron los santos de México, los poetas mendicantes de México, las sanguijuelas taciturnas de Tepito o la colonia Guerrero, todos en la misma senda, donde se confunden y mezclan los tiempos, verbales y físicos, el ayer y la afasia. Y a veces sueño que Mario Santiago viene a buscarme o es un poeta sin rostro, una cabeza sin ojos, ni boca, ni nariz, solo piel y voluntad. Y yo, sin preguntar nada, me subo a la moto y partimos por los caminos del norte. La cabeza y yo, extraños tripulantes embarcados en una ruta miserable, caminos borrados por el polvo y la lluvia, tierra de moscas y lagartijas, matorrales resecos y ventiscas de arena, el único teatro concebible para nuestra poesía. Y a veces sueño que el camino, que nuestra moto o nuestro anhelo recorre, no empieza en mi sueño, sino en el sueño. Esto lo leí muy mal. Y a veces sueño que el camino que nuestra moto o nuestro anhelo recorre no empieza en mi sueño, sino en el sueño de otros. Los inocentes, los bienaventurados, los mansos, los que para nuestra desgracia ya no están aquí. Y así Mario Santiago y yo salimos de la Ciudad de México, que es la prolongación de tantos sueños, la materialización de tantas pesadillas.
y remontamos los estados siempre hacia el norte, siempre por el camino de los coyotes, y nuestra moto entonces es del color de la noche. Nuestra moto es un burro negro que viaja sin prisa por las tierras de la curiosidad. Un burro negro que se desplaza por la humanidad y la geometría de estos pobres paisajes desolados. Y la risa de Mario, o de la cabeza, saluda a los fantasmas de nuestra juventud, el sueño innombrable e inútil de la valentía. Y a veces creo ver una moto negra como un burro alejándose por los caminos de tierra de Zacatecas y Coahuila, en los límites del sueño, y sin alcanzar a comprender su sentido, su significado último, comprendo no obstante su música, una alegre canción de despedida. ¿Y acaso son los gestos de valor los que nos dicen adiós, sin resentimiento ni amargura, en paz con su gratitud absoluta y con nosotros mismos? Son los pequeños desafíos inútiles, o que los años y la costumbre consintieron que creyéramos inútiles, los que nos saludan, los que nos hacen señas enigmáticas con las manos en medio de la noche, a un lado de la carretera, con nuestros hijos queridos y abandonados, criados solos en estos desiertos calcáreos, como el resplandor que un día nos atravesó y que habíamos olvidado. Y a veces sueño que Mario llega con su moto negra en medio de la pesadilla y partimos rumbo al norte, rumbo a los pueblos fantasmas donde moran las lagartijas y las moscas. Y mientras el sueño me transporta de un continente a otro, a través de una ducha de estrellas frías e indoloras, veo la moto negra como un burro de otro planeta partir en dos las tierras de Coahuila. Un burro de otro planeta que es el anhelo desbocado de nuestra ignorancia, pero que también es nuestra esperanza y nuestro valor. Un valor innombrable e inútil, bien cierto, pero reencontrado en los márgenes del sueño más remoto, en las particiones del sueño final, en la senda confusa y magnética de los burros y los poetas. Muchísimas gracias. Pues vamos a terminar esta tarde. Esta historia tan maravillosa se ve replicada, empezó hace 50 años exactamente, pero creo que este libro, esta poesía, esta historia sigue creciendo en cada uno de nosotros. Creo que estos libros, estos poetas, estos poemas, estas vivencias se están replicando también en este momento en todas las periferias. En este momento, en este país, hay periferias, hay inmigrantes, hay inmigrantes, personas que no pueden acceder al centro, porque también de alguna manera eso les da toda la capacidad de tener una libertad creativa, una independencia creativa, y yo los veo, están todos aquí en este momento. Es una gran red que nos trasciende, empezó desde siempre. Y yo creo que en este momento es un momento de festejo estar aquí con Bruno. Muchísimas gracias, Bruno. De verdad que es un momento muy importante para toda la plataforma. Muchas gracias a Kini, Sofía, a toda la organización, por supuesto, que nos han dado este espacio. A Sofía, que es nuestro motor. Bruno. Y gracias a Rubén, que ha tenido el tesón, digamos, de tratar con la dispersión infrarrealista. El tesón, pero la dispersión infrarrealista. Haber conseguido recopilar, bueno, armar todo el aparato de la antología, que, bueno, acabamos de comentar que es la 4ª edición, es decir, en ese sentido es una antología que hace un viaje, una antología bastante mutante a su modo, porque en varias ediciones han ido cambiando, algunos poetas han ido cambiando su piel, su pellejo, o sea, poniendo nuevo material. Y eso, bueno,
¿Dónde está Rubén? En Estaba en Ciudad de Wisconsin. México, pero creo que regresó a Wisconsin. Tiene que estar en Pues, Wisconsin ahora. sí, eso. Bueno, que ahí desde Wisconsin y los no sé cuántos metros de nieve que hay en invierno, pues Desde octubre, ha desde calentado octubre, el fuego ya hay un montón de nieve. con los papeles mentales de esta antología. Acérquense, estamos justamente aquí, acérquense también a Ediciones Sin Fin, Ultramarina y a todas las editoriales que están aquí. Somos una red, muchísimas gracias. Kini, Gracias. Feria Itinerante, León Migrante, muchos años más. Kini, grande, gracias. Bruno, Sofía, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todas, todes y todes. Está animando el pabellón ferial. Acabamos de terminar esta presentación y en 5 minuticos, mientras se preparan los compañeros de Saberes Migrantes, sigan recorriendo, aporten a la cultura migrante, aporten al movimiento literario migrante en el territorio español. Tienen de todo tipo de literatura, fantástica, infrarrealista, poesía, ensayo, novela, fanzine. Miren, nuestro pabellón está decorado por una de las ilustradoras más prolíficas y más potentes dentro del contexto racializado, y es Elizabeth Montero Santa, la flor del tamarindo. ¡Un aplauso! Ella está allá a la derecha y pueden pasar a comprar sus ilustraciones. Llegó hoy el Mangú Dominican Fest con la Merce, el Caribe haciéndose presencia, y una plegaria al cielo por la gente de República Dominicana que ha sufrido una tragedia grave. Y bueno, con los hermanos dominicanos, siempre, siempre aquí, regularización ya, libertad para Palestina. Candela para Donald Trump. Recuerden que se activan las firmas de libros en el puesto de Sudacasa. Ya ha llegado Potopoto Afro con los libros infantiles. Tenemos a Maisa Per, que ahora la trasladaremos aquí adentro con su puesto de libros también. Y aquí en los controles centrales, Andy y el Gran Mark allá arriba. Así que nada, escribir es para valientes, y hacemos un llamado ¿a qué? Bueno, no sé si se han dado cuenta que afuera, al entrar en la ¿cómo se llama? En la galería tenemos la exposición también liderada por Plataforma Cero del autor Carlos Abad Saldívar, que se llama Confinado, Encerrado y Libre. Así que todo el espacio del Casinet está inundado de gente migra, de arte migra, y esa potencia que invade los corazones de quienes hacemos arte desde este lugar de denunciación. Entonces recordemos, muévanse por la feria, aporten, gástense el dinerito, llévense una obra ahí con la compañera de la parcería. Tenemos el proyecto Migraturas con Santiago Tubio y Dagmaria ahí al frente también. Tenemos a ATOC, tenemos a la gente de Sinfín, tenemos a Ultramarina, a Prole Literaria, a la Raposa de Poblesec, tenemos a la gente de la imprenta colectiva también, y tenemos a una pequeñita que nos está haciendo personalizados puntos de libro por allí, para que vayan y los compren a €1, personalizados. Entonces hacemos un llamado a los compañeros de Saberes Migrantes para que se vayan preparando y que siga la música y siga la fiesta, porque escribir es para valientes.